Ya estamos una vez más aquí en el Séptimo Recurso, el programa de la ANIR, el programa que te educa y te muestra cómo realmente es el reciclaje, cómo reutilizamos todos nuestros materiales y cómo podemos ayudar al medio ambiente. Con mi compañera, como siempre, Antonia Vix. ¿Cómo estás, Anto? Bien, ¿y tú, Seba? Bien, bien. Nos vamos a dedicar en este programa, como siempre, ¿a qué? A romper el mito ¿De qué? que el reciclaje en Chile no existe, y en este caso que el compostaje no existe. Ustedes van a ver que sí, y hace muchos años existe en Chile. Sí, están a punto de tirarnos todo el compost aquí encima para que vean que es real y lo sientan como lo estamos sintiendo nosotros. Porque ustedes se preguntarán de repente, ¿qué pasa con toda la comida? ¿Qué pasa con todos los residuos orgánicos que sobran de las casas, de los restaurantes, de los hoteles? Del agro. Del agro, obviamente cuando ya no se pueden consumir, ¿no es cierto? Exacto. Porque obviamente podemos tener, restaurantes que donan comida que todavía está disponible o consumible para las personas, a personas más vulnerables. En las casas nosotros también podemos hacer eso, los supermercados, todos. Pero después llega un minuto en que ya no da más. Exacto. ¿Qué pasa con todo eso? Lo vamos a descubrir en este capítulo aquí en Harmony, porque Harmony se dedica a esto hace ya muchos años y vamos a contarles toda la historia. 40 años, para ser exactos. 40 años, me encanta que la Antonia me va complementando con la data. ¿Ah? Entonces, pero bueno, tenemos un invitado muy interesante acá, al dueño de casa, porque nosotros eso es lo que hacemos en el Séptimo Recurso, somos visitantes y los vamos a ir a visitar a todos para mostrarles in situ lo que está pasando con el reciclaje. Estamos con José Manuel Rivera, gerente general de Harmony. Bienvenido, José Manuel, al Séptimo, o sea, bienvenido. Gracias por invitarnos acá a tu casa, Harmony, y bienvenido, sí, al Séptimo Recurso, este podcast que intenta educar a la ciudadanía sobre el reciclaje. No, feliz. Sebastián. Más cerca del micrófono, porque Ya. te queremos escuchar. Ahí. Ahí lo ven en cámara, es regio el muchacho. Te queremos ver, pero también te queremos escuchar. Eso, bueno, más cerca. Más cerca ya. Eso. Ahí. Bueno, feliz de estar acá. Bueno, que hayan venido. Felices de recibirlo a ti, Antonio, a ti, Sebastián. Un gusto de que puedan estar aquí. Estamos en el corazón del proceso del compostaje. La verdad, estamos in situ, en el lugar donde nosotros hacemos la mayor cantidad de mezcla de residuos. Y detrás de nosotros está la máquina que hace todo el proceso de mezclado para que los microorganismos y las bacterias se activen. Eso te iba a preguntar, José Manuel. Partamos con explicar qué es el compostaje, cómo ocurre este proceso, pero bien en simple, para que todos entendamos, Sí, porque bueno. aquí hay mucho proceso biológico y químico, pero en Obvio. simple, ¿cómo sería? En simple, lo que nosotros hacemos acá es recrear la naturaleza. La naturaleza, lo más básico que uno puede ver son los árboles. Los árboles que hacen en el otoño botan las hojas caen al suelo y en el suelo las mismas hojas se empiezan a consumir con distintos tipos de bacterias u hongos, dependiendo de lo que hay en el suelo. Y eso se transforma en nuevamente tierra, que es un mini fertilizante, llamémosle tierra de hoja, que el mismo árbol lo vuelve a consumir y crece. Claro. Entonces lo que nosotros hacemos con los restos de las comidas y todos los que ustedes mencionaron, ya sea orgánico, vamos desde la poda hasta puede ser leche u otros tipos de residuos. Nosotros hacemos una mezcla que es como, de así decirlo, una receta para que la microbiología y los hongos, las bacterias se activen y se consuman la materia y lo vuelvan a transformar en un producto de valor que se utiliza en la agricultura, en el retail. Fertilizante. En el fondo, se transforma en biofertilizante le llaman. biofertilizante. Exactamente. Oye, qué buena, qué lúdica la explicación. A mí que yo no entiendo mucho las cosas en general en la vida. Claro, se aquí, descompone. sí, me quedó clarísimo. Se Así que, descompone y se transforma en fertilizante. Esa es la gracia. Exactamente, Y sí. se vuelve en el fondo a introducir a la tierra. ¿no A es la cierto? tierra, claro. Y nosotros, bueno, todo el producto que producimos aquí en la planta se distribuye a lo largo de Chile en distintos tipos de formatos y el principal uso es para la agricultura y el paisajismo. La agricultura para producir alimentos. Chile es un país muy potente en la agricultura, por eso es muy bueno producir. Y por otro lado el paisajismo, áreas verdes, la desertificación avanza, entonces es bueno poder contar con un material que permita aprovechar el agua y permita crecer las plantas. si nosotros elevamos el volumen cada cierto rato es porque estamos en Pudahuel, están pasando los aviones Estamos cada al lado tanto. del aeropuerto, y estamos al bueno, lado. es así y tenemos que nosotros subirnos un poco para que se nos escuche, para escucharnos entre nosotros, en verdad. Oye, José Manuel, cuéntanos un poco la historia de Harmony. ¿Por qué
¿por qué el compost? ¿Por qué nace esta idea de dedicarse a esto? Y ya como decía la Anto, desde hace 40 años. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la historia así, si tú tuvieras que resumirla en los puntos claves desde que partieron hasta hoy? Bueno, todo esto nace hace 40 años, como dijo Antonia, con una empresa que conocías, AgroSuper, una empresa del rubro de los alimentos, que en ese tiempo empezó a crecer con todo el tema de los planteles de pollo. Claro. Y el planteles de pollo producen un subproducto que se llama el guano, y hace 40 años no se sabía qué hacer con él. Y ahí nace una empresa que se llama Rosario en ese tiempo, que es la misma empresa que vende productos de la agricultura, la cual aprovechó el guano de los pollos para fertilización El de guano... El guano es la caca de los pollos. La caca de los pollos. La caca de los Ya, pollos. perfecto. O sea, que yo me iba a remontar a la película a Volver al Futuro, cuando le llega todo en las traducciones latinas, el guano a beef, ¿no es cierto? Claro. Después Claro. de la escena con el skate, pero sí, es la caca de los pollos. Es Vale. la caca de los Vamos. pollos. Y entonces partió como una empresa comercializando el guano, que ya era economía circular hace 40 años, era aprovechar un residuo que se enterraba, volver a incorporarlo en la agricultura para producir alimentos. Y con el tiempo, ¿qué pasó? Y estas a veces son como las sorpresas que uno tiene. Una ocasión que hubo una pila de compost que se dejó mucho tiempo estar. ¿Ya? Y cuando lo fueron a escarbar para revisarlo, estaba negro. Y el guano es tipo amarillento, Claro. entonces estaba negro. Y ahí dijeron, se echó a perder este guano, no lo vamos a poder hacer. Y ahí llamaron una persona, un científico, alguien químico, y le dijo, esto ya no es guano, esto es otro producto, esto es compost. Y ahí partió esta lógica de esto se transforma en otro producto y que es un mejor producto, porque el compost es un concentrado de muchas cosas, no tiene olor, uno lo puede ver en el sol, más mete las manos, no pasa nada. Entonces ahí partió la lógica de Como compostar residuos. Vitaminas. De vitaminas. Puras. Exactamente. Perfecto. Y se puede, y hoy si tú vas a una de estas grandes tiendas, Soy, Maki, si tú encuentras el compost que viene Exacto, de aquí mismo, en el fondo. claro, de aquí mismo. Eso es lo impresionante, o sea, residuos del agro, de las casas, etcétera, que se transformó en este compost, ustedes van y lo están comprando en estas grandes tiendas. Así es. Oye, qué buena. Pero ¿cómo llegamos al compost? O sea, Ya. hagamos nosotros una de nuestras tradiciones siempre es hacer la ruta del elemento, ¿no es cierto? Claro. Desde que se consume hasta que pasa por todo el proceso y llega a transformarse en un nuevo producto o vuelve a ser el producto que era, digamos. Sí. Entonces, ¿cuál sería la ruta de la comida o la ruta del compost, en este caso, donde ustedes le intervienen desde que Claro. les llegan esos residuos hasta que ya salen a nuevo uso? Perfecto. Mira, la planta es bastante grande y obviamente nosotros recibimos residuos en camiones que viene gente a disponer a nosotros. Ujú. Nosotros lo recibimos, lo chequeamos y lo inspeccionamos previamente porque no podemos recibir otro residuo que no sea orgánico. Claro. Y lo otro es que nosotros también tenemos algunos camiones y salimos a buscar residuos, ¿ya? A solicitud de empresas o de instituciones privadas o públicas que están comprometidas con el medio ambiente y quieren compostar sus residuos en vez de enviarlo a vertedero. Vi, por ejemplo, un camión ahí en la entrada de una municipalidad Sí. y como que uno, no sé, como usuario, como vecino, cuando el alcalde te dice, oye, nosotros hacemos el compost y qué sé yo, y pasa lo mismo que la Antonia está en la lucha de desmitificar esto, que la gente cree que es mentira. Y claro, y como que tú no creís mucho, porque además viene del mundo municipal, los políticos y qué sé yo, pero efectivamente llegan acá Sí. y efectivamente Sí, pasa. es. Lo que pasa es que uno no lo ve, No lo ve. por eso nosotros se lo estamos mostrando. Y llega poda también, si eso Sí, es lo pues llega interesante. mucha poda, llega mucha madera. Nosotros tenemos un proyecto de economía circular con el Sodimac, ¿Ya? donde todos los pallets que ellos no utilizan los traen para acá y nosotros los transformamos en mulch, que son palitos pintados de decoración, y lo volvemos a incorporar nuevamente a las tiendas. Entonces hay una circularidad de ese tipo de residuos. En este minuto Antonio va a explicar qué es el mulch. Es que es muy fácil, lo han visto en la salida de los edificios, si hay un jardín, más bien jardín seco, ¿no es cierto? Tienen estos pedacitos de madera de colores, seguramente lo han visto en jardines, Sí. ¿Y para en qué plaza. sirve? ¿Solo Es decoración? decorativo, pero además retiene la humedad. Retiene la humedad porque, claro, Sí. genera una capa protectora del sol y también ayuda a la no producción de maleza, porque no Exacto, entra la luz no a la entra tierra. la luz, entonces
Tiene muchos Dos beneficios usar el mulch. componentes, Entonces, bueno. te queda claro, tenemos el compost por un lado, ¿no es cierto? Que es como nutriente y vitaminas para el suelo. Y por otro lado tienes el mulch, ¿no es cierto? Sí. Que es más decorativo y control de maleza, control de humedad. En edificio, en su casa, en su jardín, puede usar mulch en vez de tener, por ejemplo, pasto u otras cosas que consumen muchísima agua. ¿Llegan los residuos orgánicos o ustedes los recogen? ¿Qué pasa Sí. con ellos una vez que llegan? Ya, nosotros los recibimos, los chequeamos, revisamos que venga lo que en verdad dicen Ya. y también hay algunos residuos que les pedimos análisis de residuos, porque el compost uno puede pensar que es muy parecido en cualquier parte, pero el compost es lo mismo que el vino. El compost es una producción, una fermentación con microbiología y con hongos que se transforma en un nuevo producto. Entonces, dependiendo del ingrediente que uno lo produce, uno obtiene un compost distinto. Entonces, por eso nosotros hacemos análisis. Y bueno, después de hacer los análisis, los residuos ingresan, van acá al fondo atrás, nosotros en una zona que no la pueden ver desde aquí, pero una zona de descarga donde los residuos se descargan y los mezclamos con residuos de poda, carbonado, para generar una mezcla que permite la vida de la microbiología. Y esa vida es la que con el agua y con oxígeno se va consumiendo la materia, consumiendo y transformándola en un nuevo producto. ¿Cuánto se demora ese proceso entre que llega una comida, Sí. llega algo de comida de un restaurante X ¿Sí? y termina siendo compost para reutilizar para la agricultura? ¿Cuánto se demora todo ese Todo ese- el proceso la ruta? La ruta. son más o menos entre 2 a 4 meses para la primera etapa, porque ahí lo que uno produce es un compost básico, ¿Ya? que es lo mismo que decir un vino medio, un vino Avinagrado, regular, sí, ya. avinagrado, o sea, Ya. recién hecho, recién fabricado. Claro. Entonces, y ese nosotros lo podemos vender en la agricultura o se puede utilizar en hortalizas, pero hay compost que requieren estadía mayor y uno lo deja estar, igual que añejar el vino. Entonces Perfecto. uno lo deja estar un año incluso y ese compost tiene otros componentes, otros minerales, otros tipos de microbiología que permite otras cosas versus el primero. Esto es como una planta de producción de vino, por así decirlo, de queso, es como algo muy similar. Hoy lo importante es no mandar esto a relleno sanitario en el fondo, Exacto. porque cuando esto va a un relleno sanitario, a un vertedero, aquí se libera mucho metano, si es que parte para allá. Y aquí no se está liberando, entonces además a nivel ambiental el aporte de esto es tremendo y es un Sí. tremendo aporte también a combatir el cambio climático. Esto no debiera terminar en un relleno sanitario, debería terminar aquí, en estas plantas de compostaje a escala industrial. Eso es bien importante remarcar. Está bueno, está importante. Y también contar un poco, porque ustedes ven lo que ven ahí en cámara, casi que una pila de tierra, no es tierra, y se ven como palitos y qué sé yo, pero te da cuenta de la realidad Claro. del Bueno, material. Bueno, y eso es un poco también hacerse cargo de este tipo de residuos. El residuo orgánico es complejo. Es el último que uno trata de hacer algún tipo de aprovechamiento porque es difícil de manejar y aquí tenemos que convivir con la naturaleza como tú la ves pues, Sí. y la muestras. Entonces, obviamente, nosotros tratamos de tener la mejor y la más alta tecnología para poder hacer el proceso lo más eficiente y lo mejor posible. Oye, José Manuel, ¿nos puedes contar una anécdota? No es una anécdota, un hecho clarísimo del trabajo que tienen ustedes en Arica. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros estamos comiendo tomates fuera de temporada acá en Santiago? Sí. Y tiene que ver con esto, con lo que está ocurriendo A aquí. ver. Bueno, a ver, en Arica, primero la zona central, acá nosotros en Santiago, las producciones de tomate, típico el tomate rengo, cuando se produce en el verano, un buen tomate o la sandía, entonces uno podía comer tomate en el verano. Claro. Pero ¿qué hacemos en el invierno? ¿Cómo comemos tomate? En Arica está el Valle de Azapa, que es un valle muy conocido, que tiene agua, y allá consumen, para poder producir tomate, lo tienen que hacer en un pleno desierto, es arena. Exacto. Entonces la arena lixivia todo tipo de fertilizantes, no permite que la planta se pare, entonces de alguna manera necesita estructura. Y nosotros, gran parte del material que se produce aquí, estamos hablando, son como 5.000 toneladas anuales, se van a Arica para la producción de tomate y hortaliza, ya sea pimentones, pepino u otras cosas, y eso viene en invierno a Santiago, a la zona central. Entonces nosotros estamos consumiendo en el invierno tomates con residuos de lo mismo que uno produce, De aquí. por así decirlo. Notable. Notable. No, tremendo, o sea, me encantó. Y solo para hacerse una idea, cuando hablamos de escala industrial, ustedes han procesado a la fecha 19 estadios nacionales de residuos orgánicos, si no me equivoco. ¿cierto? Exactamente, sí.
19 estadios nacionales. Es muy del chileno contar cantidades con estadios nacionales. En estadio nacional. En cantidad de gente, en cantidad ¿no es cierto? En este caso de residuos, pero bien, es una cuestión bien única, contamos en estadios nacionales nosotros. Tú hablabas de que este proceso es como un proceso tipo, para entenderlo bien, como lo del vino, ¿no es cierto? Y por eso Sí. lleva tiempo. ¿En qué te ayuda la tecnología, ponte tú, para apurar esos procesos? Y desde, me imagino, no sé, pero desde que les llegan estos residuos, ¿tienen tecnología para separar, para esta parte que tú me decías ahí, de análisis primero? Sí. Y una vez que ya ya se cercioran de que el 100% de los residuos son orgánicos, pasamos ya al proceso mismo. Claro. Bueno, a ver, la microbiología o las bacterias y los hongos son igual que las personas como nosotros. Para ellos poder vivir y Claro. consumir lo que nosotros le ponemos, que son todos estos residuos que traemos, necesitan 3 cosas. Uno, alimento, oxígeno y agua. Esos son los 3 ingredientes necesarios. El alimento nosotros se lo proveemos con los residuos. Claro. El agua vamos regando y gran parte de los residuos tiene un alto grado de humedad. Claro. Pero el oxígeno, esa es la clave que uno le tiene que estar proveyendo. Entonces, nosotros lo que hacemos, y aquí no sé si se va a ver bien en la cámara, pero aquí al lado mío hay una línea, que esta es una línea que se ve Como una canaleta. Sí, como una exacto. canaleta. Esa canaleta permite hacer 2 cosas. Primero, inyectar aire a las pilas para que puedan... Porque tienen, Tienen en la poro. canaleta, yo les voy a explicar, en la canaleta hay algunas Un taponcito. algunas mini cámaras sí, que desde abajo, desde el suelo desde el suelo ustedes le inyectan aire. aire, Y oxígeno. entonces eso permite, por un lado, hacer menos utilización de maquinaria y de petróleo para mover los materiales. Y lo otro positivo es que estos mismos hoyitos también absorben aire y pasan por un cajón, que es el que se ve ahí, no lo van a ver en cámara, Ujú. que es un biofiltro, que permite hacer un lavado de aire y emitir un aire sin olor al ambiente. Entonces tiene el componente de poder acelerar el proceso, de hacerlo 100% aeróbico y generar un buen producto, que al final lo que nosotros siempre nos hemos abocado es generar un buen producto para la agricultura y para la jardinería. Nuestros clientes del compost son bien exigentes y piden que sea muy bueno. ¿Cómo trabajan el tema de, tiene el proceso o es, bueno, en el caso de ustedes es un proceso bastante natural, pero tiene temas de toxicidad, No. o no? El proceso de compostaje en sí genera 2 subproductos. Uno es el CO2, que es un CO2, llamémosle amigable con el medio ambiente, porque el mismo CO2 que se utilizó para producir el alimento, lo volvemos a emitir, el ciclo natural del CO2. Y lo otro que se emite es vapor de agua, que se ve un Se ve poco, un poquito, pero el vapor de agua porque los mismos microorganismos están consumiendo y gastan energía, y es lo mismo que las personas cuando respiráis, botáis CO2 y vapor de agua. Ustedes reciclan súper harto, hablaba la Antonia de varios estadios nacionales. 19 estadios nacionales al año. A la fecha. A la fecha, Ahora- 19 estadios nacionales, ya. ¿Cuánto falta cuánto podrían, porque imagino que los residuos orgánicos son mucho más que eso? Ustedes han ido agrandando con el tiempo y qué sé yo, y abarcando más, pero ¿cuánto de ese porcentaje total todavía no somos capaces, nosotros en Chile, de transformarlo en compost, que debiera ser? Bueno, hoy en día las estadísticas señalan que el 1% del orgánico se está aprovechando. Entonces, la verdad, hay un camino muy Hay amplio. mucha pega por hacer. Y hay mucho pega por hacer y se necesita mucho Harmony. Harmony nunca va a tener la capacidad de hacer todo. Entonces, obviamente, a nivel nacional hay un compromiso, se viene una nueva ley, entonces se va a tener que generar recursos para poder hacer esto, porque estas son infraestructuras de harto valor que se va a requerir para poder generar estos procesos. Sí, y del 100 que ustedes reciben, un 98% viene del agro, ¿no es cierto? De la Exactamente. agroindustria, Agroindustria. y un 2% de las casas y de los Exactamente. hogares, Y Sí. restaurantes. Y restaurantes, Restaurantes. mercadoreca. En ese sentido, me gustaría que hicieras un llamado a la gente para que también haga compost, porque obviamente la gente lo puede hacer en la casa. Exacto. Obviamente no es el proceso que hacen ustedes acá, pero se puede hacer de manera casera, ¿no es cierto? Sí. Y es súper simple, y les vamos a dejar los datos acá del paso a paso para hacerlo, para que sea súper fácil. Sí. Así que por favor, usted, que es John Compost, haga un llamado a que la Sí. gente también haga compost. O sea, bueno, primero que todo agradecer esta oportunidad de nosotros poder aquí estar presentes. Quiero invitarlos a todos a que composten sus residuos, que pueden comprar compostera, nos pueden llamar a nosotros. Hay distintas opciones que uno puede hacer para aprovechar estos tipos de residuos
porque no solamente uno está generando un nuevo subproducto que se puede utilizar, sino que también estamos combatiendo directamente contra el cambio climático, que es lo más importante. El hecho de producir un compost permite regenerar el suelo, permite producir agricultura regenerativa, que por ejemplo hoy en día cada vez está más fuerte a nivel nacional. Entonces cada vez es la generación que siento que es la que nos toca a nosotros, la que nos tenemos que hacer cargo de todos estos tipos de problemas y obviamente llevarlo a un nuevo nivel, que creo que es el futuro. No solo el reciclaje existe en Chile, sino que el compostaje también existe. Y hacemos ese llamado para que lo hagan, porque la gente ya se está acostumbrando a reciclar. Ahora, segundo paso, separar. Claro, separar, reciclar y compostar. Vamos así como en una evolución, vamos evolucionándonos. Oye, José Manuel, ha sido un gusto y te quiero decir que yo tenía, no se los dije, ni a ustedes ni a nadie, pero yo tenía un objetivo primordial en este programa, en este capítulo, que era lograr el objetivo que el mismo Harmony se plantea en sus bases, que es, después del trabajo, lograr ser un aporte social, económico y medioambiental. El triple impacto. El triple impacto. Y debo decir que después de escucharte y después de esta entrevista, hemos logrado ese triple impacto que tanto busca Harmony en el día a día. Nosotros aquí en el Séptimo Recurso lo hemos logrado, y así que te quiero agradecer y felicitar. Gracias. Te vamos a entregar un premio, tal como nos regalaron los Yoki acá. No nos regalaron, nos prestaron, pero tal como nos prestaron los Yoki, nosotros te vamos a dar un premio del Séptimo Recurso. No sé ¿Cuál no sería el sé, premio? tú tenés que... Un abrazo. Un abrazo. Ya. Bueno, una despedida, un abrazo, un poco más, pues no sé. Ya. La Antonia se va a encargar de eso. Eso. Nosotros los dejamos y estén atentos para nuestro próximo capítulo en el Séptimo Recurso. Gracias, José Manuel. Gracias, Anto. Gracias. Gracias, José Manuel. Ya nos vemos de vuelta. Chao.